92 y por qué hasta el día de hoy no tenemos respuestas. Vamos a verlo. Son las 7:15 de la mañana, una mañana espectacular, tiempo de ponernos en marcha. Vamos a comenzar por conocer qué pasa con el tiempo. La temperatura en estos momentos en Capital y Gran Buenos Aires, 18 grados, cielo algo nublado y esperamos, según el pronóstico, una máxima de 27. El 17 de marzo del año 92 fue un día martes y el día se presentaba con un día muy caluroso. El verano se estaba yendo. Bien, alrededor de las 11 de la mañana, en un rato vamos a comunicarnos con Carlos Menem Jr., con el hijo del presidente de la Nación, porque hoy está presentando su nuevo auto. Así en el Automóvil Club Argentino presentará el vehículo La Máquina, que correrá durante el presente año el hijo del primer mandatario. Pero ahora... Estaba acá de visita un funcionario de la Cancillería israelí que hoy en día es embajador de Israel en España. Y le organizamos todo un programa de charlas, de encuentros, porque él acababa de venir de una conferencia de paz que se había celebrado en octubre del 91 en Madrid. 12:30 minutos en todo el territorio nacional, 24 grados y medio la temperatura, humedad 70%. Y un día como hoy, 17 de marzo, pero de 1970. Una explosión en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y ya se ven por el suelo los vidrios que han explotado de los edificios cercanos a la Embajada de Israel. La sensación de estar perdida y de no saber qué pasó. Evidentemente es una explosión de grandes dimensiones y ya lo pueden ver. Prácticamente un edificio destruido. Y ahí vi toda esta montaña de escombros. Hay gente escalando, tratando de rescatar a los heridos. El atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires produjo más de 43.000 páginas de investigación judicial. Declararon 3.185 testigos. Se sacaron 1.845 fotografías para el peritaje. Se intervinieron 25 líneas telefónicas que dieron como resultado 21.666 cassettes de conversaciones grabadas. La documentación reservada sobre el caso se guardó en 5 cajas fuerte. 15 años después, no hay ningún detenido. Y fue un día, diría, como cualquier otro. Empecé a trabajar a media mañana, llegué por la calle Arroyo, entré y bueno, no me moví de la casona de la embajada hasta el momento a las 3 menos cuarto, que fue cuando volamos por el aire, digamos. Bueno, aquel terrible martes 17 de marzo cambió el mundo, cambió la vida para todos nosotros. El 17 de marzo de 1992, a las 14:45, estalló una bomba en la Embajada de Israel ubicada en Arroyo y Suipacha. El explosivo, supuestamente, se hallaba en una camioneta Ford F-100. El informe de Gendarmería Nacional dijo que la pick-up estaba estacionada en la puerta. El de la Policía Federal señaló que subió a la vereda. En la causa se validó esta última afirmación.
Estaba a 20 cuadras más o menos del lugar y escuché una terrible explosión. Estaba arriba en un ascensor, en un piso 10 o 12. Y inmediatamente, bueno, supuse que había detonado o explotado algo de mucho volumen, digamos, de mucha capacidad. Y a los minutos llamé al comando de la gendarmería, que está acá en Retiro. Y bueno, y estaban todos buscando cuál había sido el origen, pero habían visto desde ese lugar un hongo muy grande, un humo, saliendo de un lugar cerca de la torre, el Rulero, el Libertador y 9 de Julio, y Carlos Pellegrini, digamos. Bueno, estaba trabajando en mi oficina y lo que recuerdo que estábamos en el segundo piso y que lo que recuerdo es que salí de la oficina pocos segundos antes, rumbo a otra oficina a unos 10 metros en el mismo segundo piso. Fue allí que fue, en ese momento fue la explosión, cuando yo estaba en la otra oficina. De ahí en más no recuerdo demasiado. Hasta ahora yo tengo una explosión. El jefe de la policía argumentando que solo hasta el momento puede decir que hay una explosión. Lo que más recuerdo es sentirme perdida. O sea, por un lado, sentirme la sensación de estar perdida, de no saber qué pasó. Yo creo que mucho tiempo, con un tiempo después, caí en cuenta de lo que había pasado. Perdóname, ¿dónde estabas vos? En la embajada. ¿En qué parte? En la embajada. ¿Viste salir enseguida? Por favor, basta, por favor. Teníamos encendida la radio, justamente Radio América, no sé si existe todavía, era de noticias, todo el tiempo noticias, y ahí algo, bomba, embajada de Israel, ni me acuerdo cuál era, y empezamos a correr con el coche. El coche mío, bueno, no podía seguir, lo dejé en plena ruta ahí cerca de la embajada de Francia y fuimos corriendo. Me ve ahí mi mujer, unas personas dicen, porque pensaban que estaba ahí, entonces, y yo todavía no entendía qué pasó y pregunté qué pasó. Me dicen, bueno, ocurrió algo, y fui corriendo y ahí vi toda esta montaña de escombros. Bueno, subí sobre esta montaña tratando, bueno, de alguna manera con las manos, cavar. Minutos antes de las 16, como desde el momento del estallido de este artefacto, familiares, vecinos, seres queridos se llegaron hasta la zona para saber cuál ha sido el destino de sus familiares. Bueno, ese día y a esa hora estábamos en mi casa con mi esposa, escuchamos la noticia por radio. Lógicamente no teníamos idea de la magnitud del atentado. Sabíamos que nuestra hija estaba en la embajada por su trabajo. Y realmente no queríamos creer que lógicamente hubiera tenido tanta repercusión en la gente que trabajaba adentro y que hubiera habido tantas víctimas como las que hubo. Encontramos una señora que todavía están trabajando, creo que le están serruchando una pierna, porque el techo cayó en vertical sobre la pierna de ella y el brazo, perdón, no la pierna. Tiene el tobillo atravesado por un fierro y el brazo izquierdo por el techo. Y bueno, y a partir de ese momento, yo que era el jefe de la unidad de explosivos de Gendarmería, convoqué a nuestra gente y nos dedicamos en un primer momento a estudiar las imágenes de televisión
que fueron los que primero llegaron al lugar. En el atentado hubo más de 350 heridos y una cantidad invalorable de daños materiales. Bajo los escombros murieron 29 personas. No se sabía exactamente la cantidad de víctimas que había habido y si entre las víctimas fatales estaba mi hija, dado que recién el día 19, 2 días después, se descubrió el cuerpo de ella, que estaba abajo de todos los escombros, dado que había caído justamente al borde donde se derrumbó la mayor parte del edificio. Debajo de otro de los árboles, ya a muy pocos metros de lo que era la Embajada de Israel, es retirado otro cuerpo sin vida de una mujer mayor. En principio creo que estábamos todos choqueados, autoridades nacionales, miembros de la comunidad. Nos sentíamos que realmente no podíamos creer lo que había ocurrido. Caminé por la calle Arroyo, era una confusión total. Entre el desastre, difícil caminar por las cosas tiradas en la acera, ramas, árboles, papeles, piezas que uno no entendía a qué pertenecían, mampostería, un humo, polvo. Siguen rescatando cadáveres de entre los escombros. Allí va otro cuerpo que yacía debajo de las ruinas de este edificio Mater Admirable. Desesperada por conseguir un teléfono para avisar a mi familia de que estaba viva. A mí eso de que sepan que estoy viva y tranquilizarlos era como eso en lo personal, ¿no? Y después que no se confirme quien yo ya sabía internamente que no iba a estar más, que realmente no era por lo que había visto antes de salir del edificio, sabía que había determinadas personas que seguramente habían muerto, ¿no? Entonces no quería escuchar que me lo confirmara. Inés Corti de Sere, 61 años. Scotti Judith. Policía que debería estar en la puerta de la embajada no estaba en su lugar, había abandonado su puesto porque según la información había vencido su horario. A las 14:45 del 17 de marzo de 1992, la Embajada de Israel no tenía la custodia obligatoria que proporciona el Estado. Un patrullero de la comisaría 15ª pasó por la puerta y notó la ausencia de efectivos, pero siguió de largo. También el policía que estaba destacado como custodia en la Embajada de Rumania sobre la misma vereda, simultáneamente en el mismo horario tampoco estaba en su lugar. La investigación no determinó que hubiera una ausencia de personal, incluso había un patrullero a pocos metros, creo, de la embajada cuando ocurrió el hecho. El agente de policía de guardia, no sé exactamente dónde estaba, pero de todas maneras el tipo de atentado no requería que no hubiera policía, porque el coche bomba a una velocidad determinada estalla contra la pared del edificio, mata al policía que esté y no puede ser evitado. Vos sabés que hay un tema básico vinculado a la Policía Federal y te voy a mostrar una contradicción que hay en el propio expediente o entre aquellos que tuvieron que ver con la investigación desde el punto de vista institucional. Es cierto que el patrullero de la comisaría 15 pasó por la puerta de la Embajada de Israel en la Argentina
y no vio a los policías que hacían una guardia adicional en la sede diplomática. Sin embargo, este patrullero no llamó a la comisaría 15 para decir qué pasaba con los comillas adicionales. Si vos tenés en cuenta este dato, más lo que te suma Rodolfo Barra, que tuvo mucho que ver con la investigación, tanto como miembro de la Corte como ministro de Justicia, ahí te das cuenta que encontramos una contradicción, porque Barra dice, bueno, había un policía. La pregunta básica es, ¿por qué no estaban todos los policías? Hay una clave muy importante. Y lo segundo, que tiene que ver con la investigación y quizás uno de los temas que pueden finalmente llevarnos a explicar por qué fracasó la pesquisa, tiene que ver con la Corte Suprema. La Corte Suprema en ese momento estaba presidida por un señor muy respetable en el ámbito del derecho, que es Ricardo Levene. Sin embargo, ese señor tenía muchos años. Todas las mañanas, cuando tenía que ir a los tribunales, a la sede de la Corte Suprema, tenía que subir esas largas escaleras de la calle Talcahuano, y lo hacía acompañado de un bastón y un asistente. ¿Podía un señor tan mayor encabezar la investigación de un atentado de estas características? Sin ninguna duda no. Y eso es lo que sucedió. Luego la investigación cayó en manos de un personaje sombrío del ámbito judicial que se llama Esteban Canevari. Y si vos sumás a Ricardo Levene más Canevari, llegás a esta conclusión. Pasaron 15 años del atentado y no hay un solo responsable. Lo que vas a ver a continuación tiene que ver con, obviamente, el documental y cómo espontáneamente hubo mucha solidaridad de los porteños. Mucha gente fue a lo que había quedado en pie de la Embajada de Israel en la Argentina a tratar de ayudar. Y acá encontrás otros dos hechos básicos e importantes vinculados al ataque terrorista. Por un lado, la gente fue, si me permitís la expresión, de onda, pero no estaba preparada. Y por otro lado, esa irrupción espontánea de la gente hizo que muchas evidencias, muchas pistas quedaran destruidas precisamente porque no se perimetró el escenario del crimen. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Dale, vamos a verlo. La zona del atentado se convirtió en un hervidero. Mientras se trataba de rescatar a los sobrevivientes, se pisoteaban una y otra vez las posibles pistas de la masacre. La zona era un caos absoluto. De hecho, cuando nosotros intervenimos la zona, la Corte Suprema intervino la zona a las 24 horas, ya se habían llevado de la zona varios camiones con escombros, porque en realidad lo que quisieron hacer era rápidamente sacar escombros para ver si encontraban a la gente que estaba abajo, y no hicieron un trabajo profesional porque, imagínense, 100 personas arriba de los escombros, lo que hacían era aplastar y matarla a la gente que estaba debajo, no rescatarla. Mucha gente, taxis, coches, cualquiera llevaron a los heridos a hospitales, pero cada uno a otra parte. Entonces, toda una tarea de empezar a rastrear y de ver dónde estaba cada uno y la gente que llamaba y avisar a Israel lo que había pasado. Entonces, ahí en la esquina había un pequeño hotel que también tenía ahí todos los vidrios rotos, todo un desastre. Y de ahí empezamos, bueno, de a poquito a evaluar y a ver lo que había pasado. Los primeros movimientos de la pesquisa apuntaron a la camioneta Ford F-100 que presumiblemente contenía los explosivos que habían volado la embajada. Pero la investigación se dividió en dos caminos. Uno sostenía que la camioneta estaba estacionada y el otro que la camioneta se estrelló contra el frente de la embajada. Hubo dos pericias donde habían coincidido en que la causa de la destrucción del edificio de la embajada fue una camioneta Ford F-100 estacionada en la puerta con 110 kilos de carga explosiva. Esto quedó absolutamente demostrado por un cráter que quedó en la calle que era imposible disimularlo, un cráter de más de 4 metros por 2,80 metros de ancho y una profundidad de 1,5 metros. Y hasta hubo una tercera hipótesis, que los explosivos estaban dentro de la embajada, camuflados entre los materiales de construcción que se usaban para una reforma en el edificio. Rápidamente hubo informes que contradecían lo que nosotros estábamos planteando dentro de ese ámbito que era el Ministerio de Defensa, ya que había algunos informes que producía el Ejército y otras fuerzas, creo que también la Marina,
donde ponían que esto había sido directamente una implosión, hablaban ya directamente de una explosión de un subsuelo, de algo subterráneo, de un depósito de explosivos, de un misil, de muchas cosas. Esto fue casi, diría yo, que en los primeros momentos, digamos, a las 5 o 6 horas del hecho. Yo creo que es un modo de desviar la mirada sobre los puntos importantes acerca de dónde viene este atentado y cómo se hizo y un montón de factores más. El sótano de la embajada estaba intacto. O sea, no había ningún otro subsuelo. Digo, si el sótano, el primer subsuelo, estaba intacto, ¿cómo voy a poder suponer que debajo de esto ocurrió una explosión que no me volteó el sótano, que estaba intacto, y que me voltea la planta baja y no me toca el piso de la planta baja? Es una ridiculez absoluta y realmente no entiendo cómo la Corte Suprema de nuestro país toleró una pericia como esa. No, la Corte no la toleró. La pericia esa fue cuestionada y se determinó que había sido un error y que los ingenieros se llevaron a confusión porque encontraron elementos que ellos pensaron o que estaban calificados como que eran de la embajada en la vereda de enfrente, donde hay una iglesia, y en realidad esos elementos, verjas y otras cosas del edificio, eran de la propia iglesia, que al sufrir el impacto también la iglesia sufrió grandes daños. La existencia de la camioneta se pudo comprobar cuando se descubrió una gran cantidad de autopartes y se controlaron algunas de sus numeraciones. A partir de allí se siguió una pesquisa en la línea de propietarios del vehículo. El último de ellos era un hombre de acento portugués, Elías G. Ribeiro da Luz. Había elementos que eran identificatorios de una camioneta Ford F100 y que luego fue una camioneta F100 específica, digamos. Y llegamos a encontrar hasta una parte de la patente de la camioneta, y luego al tiempo pudimos lograr que nuestros elementos, más los elementos que había recogido la Policía Federal, pudieran ser analizados en conjunto. Y tanto unos como otros pertenecían al mismo vehículo, y había sido una camioneta Ford F100. En la cadena de pasos en falso que realizó el gobierno inmediatamente después del atentado, hubo dos que llamaron más la atención. Uno fue inculpar como conexión local a los Carapintadas, liderados por Mohamed Ali Zeineldin, que habían realizado 2 años antes un levantamiento militar. Otro, instalar en la sociedad la idea de pena de muerte para los autores del atentado. El primer momento es un momento de gran confusión, de sospechas y de imaginación de dónde pudo haber venido una locura semejante. Así que puede ser, los sectores Carapintadas tenían una tradición terrorista, podía haber sido una organización terrorista local. Por ahora la investigación va a ser amplia, amplísima, pero fundamentalmente teniendo en cuenta lo que nos viene desde afuera y lo que dijimos sobre el atentado, sobre la marcha, inmediatamente, porque yo me reuní en la residencia con los periodistas, de que posiblemente sean fundamentalistas, y en eso mis aseveraciones se ven confirmadas por el ministro de Relaciones de Exteriores de Israel y por el presidente de Israel. No me quedan muchas dudas sobre el sector que habría llevado a cabo este atentado. Casi al mismo tiempo, el presidente Carlos Menem desligó todo tipo de responsabilidad nacional en el atentado, afirmando que había sido producto de la internacionalización del conflicto árabe-israelí. Imaginábamos, y ya llegaban versiones o informaciones de algún tipo que hacían pensar en una organización terrorista internacional. Obviamente el conflicto casi crónico ya árabe-israelí hacía muy lógica esta sospecha, y que por lo tanto iba a ser una investigación difícil, una instrucción muy difícil, y que a la Corte, obviamente ante la opinión pública, la ponía en una situación comprometida, porque son causas comprometidas. Al juez que le tocara esto iba a ser una situación comprometida. A la Corte le toca porque así lo dispone la Constitución. Políticamente
creo que querían tener una respuesta rápida, digamos. Creo que la idea era tener una respuesta rápida. Y obviamente no había respuesta rápida porque arrancamos mal, digo. ¿Cómo íbamos a investigar algo a conciencia si la zona estuvo contaminada durante más de 48 horas con miles de personas? Y otros de los que contaminaron fueron políticos, digamos, porque iban al lugar, se miraban, sacaban fotos, que es una cosa, la verdad que una cosa tan ridícula que no se podía creer. Tras la confirmación de que ya no existe ninguna posibilidad de que haya una persona con vida debajo de los escombros, ya no se hace más el trabajo de hormiga, de sacar pieza por pieza de lo derrumbado, sino que ahora directamente comienzan a trabajar las máquinas topadoras. Vos sabés que yo me acuerdo de esa noche. Yo lo cubría para el diario Página 12 y me acuerdo que había terminado de escribir para el diario y como estaba muy metido en la cobertura periodística del ataque terrorista a la embajada, volví a la calle Arroyo y esa noche es muy particular porque es cuando se decide que no van a continuar las excavaciones para ver si se encuentra alguna víctima que había sufrido el ataque pero que estaba viva. A partir de ese momento se tejieron muchas especulaciones, ¿sabes? ¿Por qué se habían cortado las excavaciones? En rigor hay que, me parece a mí, por lo que yo conozco y sé de ese día, de esa noche en rigor y otras noches y días más siguiendo la cobertura periodística, que el problema básico es que por un tema diplomático el gobierno argentino cede el control de la zona al gobierno israelí y el gobierno israelí había traído ya para esa época una delegación de agentes de inteligencia vinculados al Mossad. Entonces, claro, la policía prácticamente no podía entrar al lugar y quien regenteaba el lugar, quien decía esto lo pueden mover, esto no lo pueden mover, eran los servicios de inteligencia. Entonces, a partir de ahí se construyó una versión que nadie pudo confirmar, que era que se había parado la investigación por un tema de secreto de Estado del Estado de Israel. Entonces se tejieron elucubraciones varias, por ejemplo, que había un arsenal en la embajada y que eso provocó un estallido. Yo te lo puedo decir, hay que descartarlo. O sea, hay que descartar que un arsenal de la embajada provocó el estallido. Nadie puede desmentirte que una embajada no tenga armas para su propia defensa. Eso ocurre en cualquier embajada del mundo y más aún en la embajada del Estado de Israel, que está en un conflicto, yo te diría, casi perpetuo con algunos países árabes de hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y lo segundo importante para señalar es el contexto internacional. O sea, ¿por qué la Argentina es elegida como blanco del ataque terrorista? ¿Y por qué Menem, vos lo viste casi al finalizar este primer bloque de Documenta, sale a despegarse? Porque dice, no, la Argentina no tiene nada que ver. Después del corte, de la tanda, yo te voy a contar algunas cosas que conocí cuando cubría este hecho terrible, donde te voy a probar que Menem sí tenía que ver. Y que en definitiva eso terminó de teñir una parte de la investigación hecha desde el propio Estado argentino. Entonces vamos a ir al corte y a continuación el segundo bloque, este comentario exclusivo que trata de contar por qué el atentado a Israel, a la Embajada de Israel, ocurrida en marzo de 1992, en definitiva hoy, en 2007, no tiene responsables. Ya venimos. Fan Spirit, el nuevo Rexona Teens. En la vuelta al cole, los chicos no solo aprenden en el aula. Por eso ALA Multiacción remueve la suciedad atrapada en la ropa de tus hijos. ALA, porque ensuciarse hace bien. Dejar sonar 3 veces antes de atender
puede hacer un hombre la cordura perder. Nuevo Lux Robocater. Lux, jugá con tu belleza. Tiene la crueldad de la lista negra. Tiene posiciones tan divertidas como el Kama Sutra. Es número puesto a la hora de hacer sufrir a los famosos. RAN 15. Evaristo y Cristina presentan las situaciones y los personajes más desubicados de la farándula. Pero yo no soy alcohólica, soy borracha, que es peor. RAN 15. Este domingo a las 21 por América. Una jugada memorable, una atajada gloriosa. Lo hermoso del fútbol es vivirlo y estos especialistas lo viven como nadie. Bien cerca a los mediocampistas, siempre tiene que estar bien cerca. Esta línea de esta línea. De acá, poquito espacio para que no se metan mediocampistas ni que se metan delanteros. Anulado por offside el gol de Calderón. Sí. Para mí, un acierto. Por eso, Elizondo, un gusto y un placer. Bueno, muchísimas gracias a Juan Marcelo. Doctor Vilardo, un placer estar con vos. Noche de goles con Marcelo Araujo, Carlos Vilardo y Horacio Elizondo. Este domingo a la medianoche por América. DAV reunió un grupo de mujeres y les pidió que usen el desodorante DAV por 7 días. ¿Qué dijeron el séptimo día? Me sentí súper segura. Más cuidadas. Más humectadas. Para axilas visiblemente suaves y lindas en solo 7 días. Comprobalo vos misma. DAV, más que un desodorante, un producto de belleza. Fue la modelo del momento gracias a la obra de un escultor. Sin pensarlo, saltó de la pasarela a la actuación y aseguran que interpretó su mejor papel sin decir una palabra. Se casó con uno de los productores más exitosos. Tuvieron un hijo y con fuertes rumores de infidelidad llegó la separación. Sexy, carismática y consolidada como actriz, hoy apuesta a la reconciliación y se encarga de ahuyentar a cuanta mujer se acerque a su hombre. Este lunes, en Secretos de Colección, Araceli González, la patrona, conduce Connie Ansaldi. Este lunes a las 13:30 por América. Para estar bien informado hay que interpretar lo que realmente nos quieren decir y descifrar lo que tratan de ocultarnos. Entre líneas, porque una lectura general de la realidad ya no alcanza. Con Antonio Laje, desde este lunes, de lunes a jueves a las 23:30 por América. Políticas sociales. Políticas en acción. Con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco del Programa Nacional Promotores Territoriales para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Se realizó el segundo encuentro nacional de orquestas, bandas juveniles e infantiles, posibilitando la integración sociocultural de más de 1000 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Jornadas juveniles solidarias. Argentina somos todos. Con la participación de 1500 jóvenes que se capacitaron en talleres de cultura, educación y derechos humanos. Estamos respondiendo día a día a las necesidades de nuestra gente. Con compromiso social, estamos construyendo un nuevo país. Nuevo día, nuevo horario. Este martes vuelve La Cornisa. En el primer programa, Jorge Rial, el hombre de la casa. Lleva los pantalones del gran éxito de la televisión y en materia de espectáculos, su programa es el que manda. En una charla íntima, Jorge Rial responde a todo. Además, Luis Jerez, una entrevista exclusiva con el protagonista del caso que conmovió al país. La Cornisa con Luis Majul. Nuevo día y horario. Este martes a las 22:30 por América. La moda cambia. El desodorante que cuida los diseños no. Rexona Cristal. Nueva edición limitada. Los diseñadores de moda lo recomiendan. En la vuelta al cole, los chicos no solo aprenden en el aula. Por eso ALA llega a cientos de escuelas con materiales para estimular el aprendizaje en los recreos. Porque de recreo también se aprende. ALA, porque ensuciarse hace bien. Segundo bloque de esta edición de Documenta. Hoy estamos presentando un documental sobre el atentado a la Embajada de Israel en la Argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992. Hay un tema que vale la pena plantear como para tener un contexto internacional, tomando como base 1992 y proyectando la historia hasta el día de hoy. Vos pensás lo siguiente, te planteo una pequeña pregunta. ¿Por qué el atentado en la estación de trenes de Atocha, en Madrid,
se resolvió rápidamente. ¿Por qué? Si vos mirás los diarios internacionales o los propios que se editan en la Argentina, ves que hay evidencias, hay pistas, hay presuntos responsables, hay un fiscal que acusó, y respecto al ataque, al atentado en la Argentina, eso no sucede. Si uno pudiera esbozar una respuesta, que obviamente no es definitiva, uno debería decir que el contexto internacional es el que marca las cosas. En 1992 se estaba negociando un acuerdo de paz empujado por el presidente de los Estados Unidos de esa época, Bill Clinton, y en ese contexto no había que hacer muchas olas. Y si hay un reclamo básico del Estado Nacional al Estado de Israel, es que uno pensaba que el Estado de Israel iba a ayudar más en la investigación de, en definitiva, el ataque a su propia sede diplomática, y eso no sucedió. Es como que las cosas eran importantes, pero no lo suficientemente importantes como para que si la investigación se profundizaba a partir de ciertas evidencias que podían venir desde Estados Unidos o desde Medio Oriente, complicaran la hoja de ruta empujada por Bill Clinton. Quizás lo que te digo te puede sonar duro. Yo estoy seguro que luego de que se vea esto, el lunes, martes siguiente, me van a llamar por teléfono a preguntarme, che, Román, ¿cómo decís tal cosa? Pero es como te lo digo. El contexto internacional de 1992 no es lo mismo que ahora. Ahora no importa, se puede investigar. Entonces, si una célula de Al-Qaeda tuvo que ver con el ataque a Madrid, bueno, investiguémosla, pongámoslos presos como para una señal. Sin embargo, en ese momento, en 1992, había una pista muy importante que luego te contaré en profundidad, que era la pista siria, que prácticamente no se tocó. Vos fíjate qué importante que es Siria, que hoy, en el día de hoy, se está hablando de la posibilidad de armar una cumbre entre Irán y Siria con Israel y los Estados Unidos, como para que tengas un indicio de hacia dónde va el planteo y cómo juega la diplomacia y las relaciones de poder en el mundo. Entonces, a continuación, el segundo bloque de este documental exclusivo que trata de explicarte por qué fue el atentado a la Embajada de Israel en 1992 y, en definitiva, por qué hasta el día de hoy no hay responsables. El 23 de marzo de 1992, según consta en el expediente de la causa, la Embajada Argentina en el Líbano ratificó a la Yihad Islámica, brazo armado de Hezbollah, como autora del atentado. Y la causa también estableció que la zona denominada Triple Frontera era casi un fortín latinoamericano de esa agrupación terrorista. El gobierno argentino y la Corte Suprema de Justicia ya tenían al culpable, la Yihad Islámica. Las dos pistas que comenzaron a investigarse estaban fuertemente ligadas a ese grupo armado de Hezbollah. Una de ellas fue el Estado de Irán. Irán es patrocinador del grupo Hezbollah, financia al grupo Hezbollah, y la justicia argentina, ustedes saben que hace muy poco tiempo ha señalado al grupo Hezbollah como un grupo terrorista, a pesar de que lo desmienten, y también ha señalado a Irán como el sponsor de grupos terroristas, el que financia y el que por supuesto da todo el apoyo logístico para que Hezbollah pueda actuar de esta manera como un grupo terrorista. La justicia ha determinado que los responsables es Irán y Hezbollah como brazo ejecutor del atentado, ¿no? Y calculo que sí, que son los responsables. Israel, a través de varias señales, puso el dedo sobre Irán, sobre Hezbollah como el autor material, y a Irán como el que apoyó y el que incitó a esto. No obstante, los familiares acusamos a gran parte del más alto estamento oficial y político del anterior gobierno, porque no supieron, no pudieron o no quisieron ordenar con firmeza a la justicia para que investigara con seriedad e individualizara a los autores del terrorismo hecho.
La otra pista del Hezbollah que se investigó llevaba de manera inexorable a los contactos del por entonces presidente Carlos Menem con Siria. En las investigaciones fueron apareciendo nombres comprometedores para el gobierno como Ibrahim al-Ibrahim o Monser al-Qasar. Yo nunca escuché del tema Siria. En realidad la primera vez que siento hablar de Siria, porque nunca se habló estrictamente de Siria. La sospecha desde los primeros días era de este grupo Hezbollah que tenía una mayor relación con Irán. El tema Siria nunca lo escuché. Tenemos grandes dudas respecto a la razón de que no se investigó la pista siria, dado que todo el entorno menemista, compuesto por Menem de origen sirio y todo su elenco, inclusive no teníamos noticia de una reunión previa que hubo con el presidente de Siria, Feta Assad, en el cual participó el señor Monser al-Qasar, conocido narcotraficante y productor de una serie de ilícitos condenados por la mayor parte del mundo, en la cual estuvo presente todo el séquito que acompañaba al doctor Menem, desde Munir Menem hasta gente de la familia Yoma. Una tercera hipótesis estudió la posible conexión entre Siria e Irán, aliados históricos frente al Estado de Israel, para perpetrar el atentado contra la embajada. No hay ningún atentado que se realice por los terroristas si es que Siria no da su aprobación o su ok. Pensamos que Irán puede ser el proveedor financiero de la realización de todos estos atentados, pero el entrenamiento general y el entrenamiento militar y la preparación se hace siempre en campo de Siria y Líbano. Este testimonio es básico para entender el contexto internacional en el cual se produjo el atentado a la Embajada de Israel. Vos tenés que Líbano tiene una situación muy conflictiva con Israel. De hecho, estamos hablando de una circunstancia que ocurrió en 1992, pero podés proyectarla al 2006. En el 2006 hubo una guerra entre el Líbano y el Estado de Israel. E Irán lo mismo, estamos hablando de 1992, pero hoy, actualmente, el actual gobierno iraní plantea que el holocausto nunca existió y que es lógico sostener la disolución del Estado de Israel. Por encima de estos dos factores de poder, que en un tablero de ajedrez uno debería decir que funcionan como alfiles, existe el rey. Y en este contexto el rey es el Estado de Siria. No vas a encontrar en los expedientes, en las investigaciones judiciales de cualquier atentado en el mundo, un documento firmado por Siria avalando un ataque terrorista. Pero cualquier experto, cualquiera que conozca de historia de Medio Oriente, sabe que no hay ningún ataque terrorista que no se haya cometido bajo conocimiento, al menos de un sector del Estado sirio. Funciona de esa manera desde hace muchísimo tiempo. Y al hablar de Siria, esto nos vincula inmediatamente con Carlos Saúl Menem. ¿Por qué Menem, siendo de origen sirio y teniendo tanta relación con ese Estado, finalmente fue el presidente de la Argentina en momentos de los dos ataques terroristas, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA? Porque para el gobierno sirio de esa época, un dictador llamado Hafez el-Assad, Menem fue un traidor. Porque Menem recibió plata del gobierno sirio para su campaña electoral, por lo menos eso es lo que decía su entorno hace algunos años, de ahí viene la información. Y cuando debió dar una muestra de lealtad al Estado sirio, como prometió, esto es, soy presidente, me eligen presidente y lo primero que hago es ir a Damasco a rendir mi honor a Hafez el-Assad, lo que hace luego una presión muy fuerte de la Embajada de Estados Unidos de esa época. Menem rompe sus códigos familiares, sus lazos de sangre, y su primer visita internacional es a Israel. Quiebra su paradigma histórico. A partir de eso,
Siria es como que le suelta la mano a Menem y no le importa frenar un ataque terrorista durante el gobierno de Menem en la Argentina porque lo que iba a ser su hijo directo en América Latina lo traicionó. Y eso explica una de las razones por las cuales Menem, tanto en el ataque a la Embajada de Israel como en el ataque a la AMIA, trata de desligarse de la pista siria, trata de ocultar algún indicio que lleve a la pista siria, porque en definitiva lo que dice su entorno es, si traicionó, comillas, una vez, ¿cómo va a traicionar la segunda, habilitando esas fuentes que podrían llegar directamente hasta el Estado sirio, hasta Hafez el-Assad? De eso se trata entonces el contexto internacional y la relación tan tortuosa de Menem con el régimen de Damasco. Hay un tema más que vas a ver a continuación, que vale la pena de alguna manera plantearlo ahora, que tiene que ver con la Corte. La Corte prácticamente no investigó nada. Vos tenés dos elementos básicos para entender la Corte Suprema. El primero es la vejez de Ricardo Levene. Era un señor muy mayor, no podía investigar. Y luego, cuando Levene es desplazado y el presidente de la Corte es Julio Nazareno, para darte solo un dato, compartió el estudio de abogados antes de tener poder con Carlos Menem. ¿Vos crees que Nazareno, como presidente de la Corte, iba a investigar el atentado que podía llevar a un callejón sin salida al propio Menem? Nadie, pero nadie, se investiga a sí mismo. La Corte Suprema de Justicia actuó de manera lenta, muy lenta. Y los cambios en los magistrados que la presidieron no aportaron celeridad a la causa. Ante eso, a fines de 1996, senadores y diputados crearon una comisión bicameral como encargada de realizar un estricto seguimiento del proceso judicial. De 1992 a 1997 se produce, a lo que a mi criterio fueron 5 años perdidos, y en investigación penal 5 años es mucho tiempo y se pierden muchas pruebas. Recién a partir de la insistencia de esta comisión y de otros sectores en que era necesario delegar la instrucción de esta investigación en otro juzgado federal, o en algún modo en que la investigación, se separara de un organismo colegiado, dio lugar a la creación de la Secretaría Especial, que en ese momento estuvo a cargo de un doctor Canevari. A partir de ahí sí hay un cambio en la actividad en general de la investigación, y es cuando ya se empieza a formalizar o a centralizar la investigación en los contactos de organizaciones terroristas internacionales, particularmente, obviamente, vinculadas al conflicto del Medio Oriente. La Corte no estaba preparada para investigar. No sé si hoy está preparada para investigar, pero en ese momento no estaba preparada para investigar, no tenía elementos para investigar, tenía capacidad para recoger, recolectar, guardar, compilar muchísima información y posteriormente analizarla, pero conceptualmente lo que es hacer una investigación judicial, la Corte lo único que podía hacer era recibir lo que hizo, recibió informes de todo el mundo, de todos los organismos, y esos informes fueron los que sirvieron de base para el expediente embajada, digamos. Pero no hubo una unidad especial dedicada a investigar este atentado. Se llegó a una solución a nivel de instrucción, se identificó a uno de los responsables, que no tiene pedido de captura internacional, se identificó, no con su nombre, pero sí al sujeto que se suicidó con el coche bomba, se descubrió el coche, el explosivo, etcétera. Inmediatamente la causa se semi-paraliza porque, salvo otras medidas de pruebas que se fueron realizando, porque en el sistema argentino no puede haber juicio penal en ausencia. Mucho tiempo se perdió. Nosotros debíamos presionar, hacer mucho más. La camioneta Ford F-100, sus titulares: Hezbollah, Yihad Islámica,
Contactos en la triple frontera. Irán, Siria, Menem, Alcázar. Todas las pistas seguidas fueron desembocando en un triste y lamentable punto ciego de la investigación judicial. Y las deficiencias de las fuerzas de seguridad y de los organismos de inteligencia en la Argentina fueron nefastas, fueron visibles, fueron organismos ineficientes, tanto para la prevención como para brindarle a la justicia y a la sociedad argentina una visión lo más aproximada a la realidad de lo que había pasado. Eso significa, a mi criterio y a los que firmaron en representación, insisto, de la minoría, inexistente voluntad política de investigar. Ni uno ni otro hicieron nada por llegar a la verdad, y no porque no supieran hacerlo, sino peor aún porque no quisieron hacerlo. En la etapa investigativa, los gobiernos que le siguieron a Menem, el de la Rúa fue totalmente inoperante, en absoluto no se preocupó en lo más mínimo. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Duhalde. Recién cuando el doctor Kirchner asumió la presidencia, pudimos comenzar a ver una actitud de colaboración que nos permitía poder avanzar un poco más. Valoramos con singular expectativa y esperanzada ansiedad la positiva actitud demostrada por este gobierno para reactivar la investigación de este delito y del ataque a la sede de la AMIA. Estamos sobre la calle Suipacha, casi llegando a Arroyo. El edificio de la embajada, el perímetro de la plaza es el perímetro que tenía la embajada, que tenía la casa donde estaba la embajada. En esta esquina, en la ochava de Arroyo y Suipacha, no había ninguna entrada. Hoy, a 15 años del atentado a la Embajada de Israel, la plaza conmemorativa de Suipacha y Arroyo es mucho más que un homenaje a la memoria. Un poco más arriba todavía queda algún, por lo que estoy mirando ahora, que lo vi algunas veces, pero uno siempre que mira, por lo menos cada vez que veo la mampostería de la embajada, descubro algo nuevo, ¿no? Y ahora estoy descubriendo algunas cosas que quedaron. Allí también se ve una parte que quedó de un salón, ¿no? Con lo cual este es un monumento construido y ya construido antes, ¿no? Para mí la plaza es casa. Es un terreno querido. Es la puerta de entrada a la representación de Israel en la Argentina. Es ahí. Me gusta volver. Me da como mucha paz estar ahí. Es un espacio que me conecta con lo mejor de mí, con lo mejor de mucha gente que compartió conmigo ese espacio. Yo siempre vuelvo a Arroyo, siempre paso por Arroyo, siempre estoy presente en los actos recordatorios, por supuesto, y nunca dejo de pasar a reconocer el lugar donde hemos sufrido tanto los familiares. En este país no existe. La causa está abierta y paralizada. Como no hubo prácticamente investigación ni hubo resultados, el tema se fue diluyendo solo. No tenemos que estar tan doloridos con el papel de la justicia argentina, porque incluso por la investigación de la Corte fue felicitada. Pasaron 15 años
no cambió nada. Ni uno ni otro hicieron nada por llegar a la verdad, y no porque no supieran hacerlo, sino peor aún, porque no quisieron hacerlo. Estamos terminando el primer documental de este nuevo ciclo de Documenta. Hoy el documental estuvo referido al ataque terrorista a la Embajada de Israel y me parece que el tema está definido, lamentablemente definido. La justicia no investigó en ninguno de sus momentos, porque la Corte Suprema hizo agua en la investigación, no importa el gobierno en que le tocó actuar. Obviamente el pilar de los desaguisados fue el gobierno de Menem. Luego, en el gobierno de la Rúa no pasó absolutamente nada, tampoco en la transición de Duhalde. Y en el gobierno de Kirchner, si uno averigua si hay una nueva evidencia, un nuevo indicio, no vas a encontrar absolutamente nada. Ahora hay todo un debate y una discusión respecto a si el ataque a la embajada debe ser considerado como un crimen de lesa humanidad. La lógica de este planteo es muy sencilla. Si vos decís que es un crimen de lesa humanidad, la causa nunca se va a cerrar y entonces ningún gobierno va a pagar el costo político de cerrar la causa del atentado a la embajada. Es muy difícil argumentar a favor de esta hipótesis. Si me preguntás a mí, por lo menos por la formación de abogado que tengo yo y por la información que tengo, un crimen de lesa humanidad es cuando el ataque está producido por un Estado que viola los derechos humanos y que no te da oportunidad a vos de defenderte. Acá es muy difícil probar que hubo un ataque organizado, urdido por un Estado terrorista. Hay indicios, aparece Hezbollah, Hamas, pero ¿cuál es la imputación directa? ¿Al Estado de quién? ¿De Irán? ¿Al Líbano? ¿A Siria? Te falta un argumento básico para sostener que se trató de un crimen de lesa humanidad. Entonces, la verdad, el costo político, en definitiva, lo pagamos todos. Nosotros que investigamos como periodistas, la Corte Suprema que no supo trabajar, el gobierno de turno que le va a tocar cerrar la causa, este gobierno o el que viene. En definitiva, hay 29 personas que murieron y que no tuvieron justicia. Hubo 350 personas que fueron heridas y que al día de hoy, luego de 15 años, dicen: ¿contra mí quién atentó? Me parece que esa es la lectura básica. El resto son juegos políticos y historias, alegorías de abogados en el cuarto piso de los tribunales, donde está la Corte Suprema. Chao, hasta la semana que viene.